Buenas noches. Buenas noches, disculpen las demoras. Gracias, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios, bien. Muy bien, bueno, soy su profesor, eh, Pastor Douglas Robertson, soy de Argentina. Esta es mi primera vez con ustedes, así que bueno, acá estamos, una prueba de fuego. Bueno, bienvenidos a esta materia. Ya vamos, bueno, vamos a esperar para que entren algunas personas más y ya empezamos. ¿Todos son de Costa Rica o hay de otros países presentes acá? Por acá, Costa Rica. Todos de Costa Rica, bien. Muy Sí, bien, de Costa Rica también. muy bien, excelente. Bueno, llegué hasta Panamá, así que no llegué más lejos que Panamá todavía, así que me falta un estrecho más. Bueno, vamos a, vamos a dar comienzo entonces a esta materia de Cristología. Em, Vamos a encomendar este tiempo en manos de Dios para que el Señor nos ilumine, nos guíe, nos instruye y que todo pueda ser para bendición. Señor, te damos gracias por eventualmente poder habernos conectados y bueno, te damos gracias por esta oportunidad de conocer más acerca de tu Hijo Jesucristo, Señor, quien es nuestro único mediador, nuestro único salvador y Señor de nuestra vida. Por eso, Señor, queremos disponernos para abrir nuestras mentes y nuestros corazones para recibir lo que eh, tenés preparado para cada uno de nosotros en esta materia, Señor. Pedimos por aquellos que van a escuchar la grabación y también los que están pendientes de entrar, que lo puedan hacer sin ninguna dificultad. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, esta noche va a ser una introducción a esta materia. Así que bueno, lo que, lo que me gusta hacer es que, bueno, si durante el curso o la clase tienen preguntas o tienen aportes, por favor levanten la mano, y bueno, se pueden desmutear y compartir, ¿no? Me parece que es importante que pueda haber interacción entre profesor y estudiantes y de esta manera aclaramos dudas, profundizamos conceptos, ¿no? Y todo esto sirve para enriquecer eh, eh, todo el tiempo juntos que tenemos en clase, ¿sí? Am, bueno, no sé si pudieron leer antes el sílabo, ¿no? Todo lo que vamos a estar viendo en las 10 clases que tenemos programadas. Y con respecto a los libros de texto, bueno, creo que los primeros dos que están ahí ya son materiales de Clear, entonces no deberían tener ningún problema en conseguirlos. Em, y también en la teología sistemática de Hodge, bueno, no sé si todos tienen acceso a esa sistemática, si no está en PDF, se los puedo mandar, como también en la teología sistemática de Berkhoff, dos sistemáticas muy conocidas que han sido de mucha referencia para los seminarios protestantes reformados a lo largo del último siglo y siguen siendo útiles para
estudiar la teología sistemática en este caso. Y también les voy a agregar un poco de lectura del libro La historia de las doctrinas de Luis Berkhoff también, que es útil para ayudarnos a tener esclarecimientos sobre los temas históricos relacionados con esta materia cuando vamos a estudiar en la segunda clase, la semana que viene, los credos de Nicea, el credo de Calcedonia, dos credos sumamente importantes para establecer y corregir lo que sería la doctrina de la persona de Cristo hoy en día. ¿Tá? Entonces, bueno, creo que les voy a agregar algo de ahí. Con respecto a los trabajos, durante las 10 semanas van a tener 3 trabajos prácticos para entregar y después un examen final donde les voy a dar para elegir contestar una pregunta, ¿sí? ¿Ok? Entonces pueden elegir cuál de ellos quieren tomar para el examen final. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre el curso en sí y cómo lo vamos a encarar. ¿No? Ok. Bueno, a medida que vamos progresando en las clases, vamos sacándonos dudas y bueno, esperemos que bueno, todo esto sirva eh, para fortalecer nuestro entendimiento, no solamente de la persona de Jesucristo, pero también del Evangelio, ¿no? Que nosotros queremos eh, eh, exaltar. Acá tenemos una pregunta. Algunos de los libros adicionales ya los compartieron por WhatsApp. Ya los tienen. Bueno, si hay un libro que no consiguen, avísenme y yo se los mando por WhatsApp. ¿Ok? Ah, perfecto. Ok, ya están. Bueno, muy bien. Me voy a manejar con presentaciones de PowerPoint en las clases que después les voy a mandar en el grupo de WhatsApp al finalizar cada clase y ustedes van a tener la grabación también de la clase eh, que les va a proporcionar el seminario Farrell, ¿sí? Bueno, muy bien. Vamos entonces a esta clase introductoria. Si me esperen un minuto. Buenas noches. Buenas noches. Estaba en el celular, pero ya me voy a pasar al computador. Gracias. Ok. Bueno, muy bien. Acá tenemos lo que sería el tema para esta noche. Vamos a hacer una introducción a la cristología y en la primera parte vamos a contextualizar un poco nuestro tema, viendo la relación del Hijo de Dios con respecto dentro de la Trinidad. Me parece que esto es muy importante tenerlo presente como base, ¿no? Para entender la relación del Hijo con el Padre, con el Espíritu Santo, ¿no? Y también marcar las diferencias en roles que las 3 personas de la Trinidad tienen en la ejecución del plan de redención, ¿no? Y también en la segunda parte vamos a ver los nombres referentes a la persona de Cristo. Los nombres, especialmente en la antigüedad, tenían mucho significado, hablaban mucho acerca de quién era una persona
hablaba mucho acerca de lo que sería el propósito de su vida, su misión, ¿no? Y esto se aplica también a Cristo, ¿no? Entonces, me parece que este tema en particular, en la cultura en cual vivimos, donde estamos expuestos, o todos están expuestos a una multiplicidad de espiritualidades, de religiones, ¿no? Ya todo es muy accesible para todos, ¿no? Es muy importante entender por qué. ¿Por qué afirmamos, como hacemos en las 5 solas, solo Cristo, ¿no? ¿Qué es acerca de Cristo que lo distingue por encima, muy por encima de cualquier otra figura religiosa o otra espiritualidad, ¿no? Y quiero empezar con una referencia, una cita del reconocido predicador del siglo XX, galés, no inglés, galés, el doctor Martyn Lloyd-Jones, muy conocido por su ministerio en el Westminster Chapel, en el centro de Londres, que tuvo una gran influencia sobre lo que sería el protestantismo evangélico conservador, desde la segunda mitad principalmente del siglo XX. Y bueno, fue una figura clave para otros eruditos que después surgieron, por ejemplo, J.I. Packer, ¿no? Siempre expresaba su admiración por el doctor Martyn Lloyd-Jones y su ministerio. Tuvimos el privilegio como familia viviendo en Londres. Fue la primera iglesia donde llegamos a ir. Mis padres eran procedentes de Argentina, y nos llevaron a escuchar el doctor, como se solía llamarlo. Y bueno, estuvimos ahí unos 5 o 6 años hasta que él se jubiló por un tema de salud, ¿no? Simplemente esclarecer que el doctor Martyn Lloyd-Jones no fue doctor en teología, fue un médico, fue cardiólogo, fue asistente al doctor, quien era el médico de la reina en su momento. Y bueno, él de alguna manera, hay en castellano, creo que es Editorial Peregrino o Faro también, tienen lo que serían sus clases sistemáticas en 3 tomos, ¿no? Y hablando de Cristo dice lo siguiente: aún Buda no hubiera existido, aún podría haber budismo. Si Mahoma no hubiera vivido, aún podría haber Islam. El cristianismo, como a menudo se ha señalado, es Cristo mismo. Y este es el gran distintivo, ¿no? Acerca de la persona de Jesucristo, por quien fue en su momento cuando vino a este mundo, ¿no? Recordando que, a diferencia de cualquier otro líder religioso, era Dios, ¿no? Y en un momento de la historia se encarnó, y bueno, vivió también como un ser humano, pero bueno, sin pecado, ¿no? Y es muy importante entonces entender que Cristo es el Evangelio, ¿no? La Biblia tiene a la persona de Cristo como el epicentro, ¿no? Todo confluye desde el Antiguo Testamento, mira hacia Cristo, y después el Nuevo Testamento explica o profundiza el sentido de la misión de Cristo, su encarnación, vida, ministerio, muerte, resurrección, ascensión y glorificación a la diestra de Dios. Y todo lo que significa entonces para los que confían en Él, para nuestra salvación, quiénes somos ahora, nuestra identidad y nuestra entonces misión como discípulos de Jesucristo, ¿sí? Entonces, como dice acá esta diapositiva, lo que distingue Cristo, a diferencia del Padre y el Espíritu Santo, es que era una persona con 2 naturalezas. Esto lo vamos a profundizar la semana que viene, cuando examinamos el credo de Nicea y Constantinopla, que después, de alguna manera, terminó de no solamente afirmar la deidad del Hijo, sino también del Espíritu Santo. Fue un tiempo muy importante en la historia de la Iglesia.
Y también el credo de Calcedonia, que afirma la unipersonalidad de Cristo y las dos naturalezas, ¿no? de Cristo, que es plenamente Dios y plenamente hombre, ¿no? Y bueno, como ya estaba sucediendo en la época de los apóstoles, ya estaban entrando errores, ¿no? Con respecto a la persona de Cristo, su deidad, después vamos a ver más adelante el gnosticismo, y bueno, otras variantes de teorías que hablaban acerca de cómo Cristo en realidad no fue una persona, es como fue un fantasma, realmente era alguien que parecía existir, pero en realidad no, ¿no? Entonces, bueno, un montón de variantes que después el apóstol Pablo en particular tuvo que escribir en varias de sus cartas para esclarecer, ¿no? este tema acerca de la persona de Cristo, que era plenamente Dios y plenamente hombre, ¿sí? Y por eso, haciendo foco en lo que afirmó Calcedonia, ¿no? que era una persona, era plenamente Dios y plenamente humano, es de gran importancia porque, como dice acá Hechos 4:12, no hay en ningún otro hay salvación en el cielo o bajo en la tierra. Y es precisamente porque vamos a ver cuando vemos las teorías de la expiación que el Salvador tenía que ser Dios, pero a su vez tenía que ser plenamente hombre, ¿no? Por la naturaleza del pecado, que es una deuda que contrajo la humanidad a través, representados en Adán, todos nosotros, que después pecó, y el pecado es una deuda que la humanidad tiene con Dios, y por eso era necesario la encarnación y eventualmente la muerte del Hijo de Dios para expiar nuestros pecados, ¿no? en la cruz y reconciliarnos con Dios. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces habíamos dicho que es muy importante para nosotros entender, contextualizar quién es Cristo, ¿no? Y por eso vamos a empezar viendo la importancia de poder identificar en la palabra de Dios que creemos en un Dios con tres personas, ¿no? Esto bueno, el judaísmo rechaza obviamente esta definición que hace el cristianismo, como también el Islam nos acusa a los cristianos de triteísmo, de creer en tres dioses, ¿no? Pero para nosotros es una doctrina clave, clave para entender todo en la economía de Dios, su obra, ¿no? Desde el plan de redención y de la creación también, y cómo ese plan necesitaba ser ejecutado por la segunda persona de la Trinidad, y también como el Espíritu Santo, quien fue enviado para glorificar al Hijo, ¿no? Para que las personas crean en el Hijo para ser salvos, y para entonces su obra era exaltar el Hijo en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, y transformarnos obviamente a imagen de Cristo. En la Biblia no hay un versículo que dice hay un Dios en tres personas, pero está implícito en varios textos, y hay varios pasajes que hablan, como tenemos acá, Juan 14:26 y 15:26, que hablan acerca de cómo el Espíritu Santo fue enviado por el Hijo por medio del Padre, ¿no? Entonces aquí hay una clara eh, eh, mención, ¿no? de lo importante que iba a ser el envío del Espíritu Santo a la Iglesia luego de la ascensión de Cristo, ¿no? También tenemos mención en la Gran Comisión. La fórmula del bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También lo tenemos en la bendición apostólica de 2 Corintios 3:14, y también lo vemos en el bautismo de Jesús, ¿no? Cuando el Padre escucharon una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado con quien estoy complacido, escúchenlo, y donde el Espíritu Santo en forma de paloma vino sobre Cristo una vez que fue
bautizado. Entonces, bueno, es muy importante entender el contexto, ¿no? Y bueno, antes de la Reforma, especialmente en el Antiguo Testamento, el judaísmo, quizás por todo lo que era el politeísmo de las naciones que rodeaban a Israel, era la importancia de enfatizar la unidad de Dios, ¿no? Sin embargo, aún en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver también, vamos a dedicar una clase, no solo a la preexistencia de Cristo como Hijo de Dios, pero también como Cristo fue representado y anunciado en el Antiguo Testamento. Un tema, no es un tema menor, ¿no? Pero, sin embargo, por eso se enfatizaba la unidad de Dios, e incluso después de los apóstoles, algunos de los padres, como Tertuliano, empezó a enseñar la subordinación del Hijo al Padre, cosa que después Orígenes, otro de los padres de la Iglesia, fue más extremo y enseñó que el Hijo está subordinado al Padre con respecto a la esencia, ¿no? Cosa que después vemos que a partir de Nicea esta idea fue corregido, ¿no? Y que el Espíritu Santo estaba subordinado al Hijo. Entonces, en la mente de los primeros creyentes, después de los apóstoles, aún esta idea de que no eran iguales, ¿no? Pensando que la definición de la Trinidad es que creemos en un Dios iguales en gloria, poder y sustancia, ¿no? Pero bueno, esta idea no estaba realmente asentado en la iglesia posteriormente a los apóstoles, y bueno, también vemos que había mucha discusión y dudas sobre esto también, incluso en la época de los apóstoles, mientras escribían sus cartas, ¿sí? Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo la semana que viene, ¿no? El credo niceno, constantinopolitano, ¿no? Donde se terminó afirmando la consustanciabilidad del Hijo, o sea que desde la misma esencia que el Padre, y por ende es Dios, es tanto Dios como el Padre, ¿no? Y también, bueno, luego más tarde, en 381, después de Cristo, la deidad del Espíritu Santo, pero a esto le vamos a prestar más atención la semana que viene. Una de las cosas que también es importante para entender la posición de Cristo en la deidad es que no solamente las tres personas de la Trinidad son igualmente Dios, sino que también hablamos de una una Trinidad económica, ¿no? Y con esto queremos decir que hay una diferencia de roles en la Trinidad, ¿no? Entonces, es muy importante cuando hablamos de la Trinidad económica, estamos diciendo que, por ejemplo, los planes, la idea, el plan de la creación, de la redención, se adjudica al Padre, el mediador por cual fueron creados todas las cosas, y por cual el plan de salvación también fue ejecutado, es por medio del Hijo. Y es entonces la obra del Espíritu Santo que viene después necesariamente para aplicar la obra de la redención a la vida de las personas, ¿no? Okay. No sé si alguien tiene una pregunta, un comentario hasta el momento. Siéntense libres de interrumpir, si así desean. Profesora, ¿a qué se refiere con subordinación? Porque yo por subordinación entiendo que él se somete al Padre y entendemos que él está sometido voluntariamente al Padre, pero o sea, ¿en qué forma es que se ve errado en los padres de la iglesia el término de subordinación?
Bueno, precisamente esto va a ser el tema, lo que vamos a analizar la semana que viene con los concilios de Nicea, donde varios de los padres creían en una subordinación, no entendieron o no aceptaban que el Hijo era Dios, incluso era tanto Dios o de la misma sustancia que el Padre. Por eso hablan ellos en ese sentido de subordinación, como nosotros hablamos de subordinación de un alguien que está por debajo de alguien que es superior, ¿no? Por eso entendemos que en el plan de redención, lo que sería el pacto de redención si estuvieran estudiando teología del pacto, el Hijo voluntariamente se puso bajo la, eh, eh, la autoridad de su padre y vino, y hay muchos textos que hablan que él dice haber sido enviado al mundo para a cumplir la misión por cual fue enviado por el Padre, ¿no? Entonces, cuando los padres de la iglesia, los primeros padres, como recién vimos, Tertuliano y Orígenes, bueno, ellos no habían entendido que el Hijo era tanto coesencial con el Padre, ¿sí? En ese sentido, eh, surge este tema de la subordinación, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, acá tenemos una definición de Calvino, donde él habla acerca de lo que llamamos la subsistencia, o sea, que dentro de la deidad existen las tres personas, ¿no? Que están relacionados dentro de la deidad, pero que se pueden distinguir porque tienen sus propiedades distintivos, ¿no? Entonces, acá vemos que el Padre no procede de otra persona, el Hijo es eternamente engendrado por el Padre, ahora vamos a ver lo que queremos decir con engendrado, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como recién vimos en esos textos de Juan 14 y Juan 15, 26, ¿sí? Entonces, bueno, es importante este término engendrado, porque uno de los errores que surgió en los primeros siglos y que de alguna manera sigue vigente hoy en distintas maneras, formulaciones, es que realmente una teoría sería que, bueno, el Hijo de Dios complació al Padre, o sea, Cristo complació al Padre y lo adoptó como su Hijo, ¿no? Y eso significa que el Hijo, según esa teoría, sería un ser creado, ¿no? Y es algo que obviamente la Biblia no enseña, no creemos que Cristo fue creado como fue creado Adán o como fuimos creados nosotros, porque Él ya existió, ¿no? Como Dios desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso es una importante distinción, este término de engendrado y que no creado, ¿no? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que existen, creo, en muchos países, en muchas iglesias evangélicas, por lo menos en Latinoamérica, es la idea, al pensar que el que gobierna o el que está reinando en el mundo, que es el Dios de este mundo, es Satanás, ¿no? Es cierto que la Biblia habla de él en un sentido como el Dios de este mundo, pero con un Dios minúscula, ¿no? Pero también lo hablan de él como el príncipe de este mundo. Sin embargo, Satanás es un ser creado, no es de la esencia de Dios. Entonces, esto es una enseñanza que afecta a muchos creyentes, su mirada sobre el mundo, afecta su cosmovisión cristiana, afecta la capacidad que la iglesia, según esa manera de ver, qué posibilidades tienen de hacer el bien o hacer la voluntad de Dios en el mundo, porque según ellos Satanás gobierna el mundo. Pero es muy importante que esto es algo que en realidad no es así,
porque vemos que antes de volver al Padre, cuando dio la Gran Comisión, es muy importante el preámbulo de la Gran Comisión de Mateo 28, donde, donde Jesús dice a sus apóstoles: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra, ¿no? Y entonces creemos que la ascensión significa la coronación de Cristo como Rey a la diestra de Dios, y por cual Él tiene poder ejecutivo para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final, cuando 1 Corintios 15:24 dice, cuando hasta que ponga todos sus enemigos prostrados bajo sus pies, y donde Él va a devolver en el día final todo poder y autoridad al Padre, ¿sí? Entonces, por eso este tema es importante, y no confundir pensando que Cristo haya sido creado por Dios, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de los distintos atributos de cada persona, general es un acto del Padre. La filiación, o sea, ser hijo de Dios, pertenece exclusivamente al Hijo, y el Espíritu Santo es quien procede tanto del Hijo como del Padre, ¿no? Enviado al mundo para profundizar y extender el reino de Dios, empoderando a la iglesia para esa misión. Okay. Es importante también tener en claro la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Acá tenemos varios textos bíblicos que hablan acerca de esto. Quizás el Evangelio de Juan es el que más profundiza en este tema profundo, ¿no? Empezando con el prólogo, ¿no? de Juan, los primeros 14 versículos de Juan. Y entonces ahí es donde Jesús habla acerca de su relación con el Padre, como Él fue enviado a este mundo con una misión, y que Él solo habla y dice lo que Él escucha de su Padre para hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy importante, porque hay distintas teorías que han surgido en la historia de la Iglesia acerca de que el Padre y el Hijo trabajan en una perfecta unión, ¿sí? Esto se ve reflejado ahí en lo que llamamos la oración suma sacerdotal de Cristo, ¿no? En Juan 17, donde vemos que ahí Él ya pide al Padre, en el versículo 4 de Juan 17, que dado que Él ha cumplido la misión que Él fue enviado a hacer, esto es próximo a ser arrestado y juzgado, que Él pueda volver al Padre y tener compartir esa gloria que Él tenía con el Padre antes de la fundación del mundo, ¿sí? Juan 17 es uno de esos pasajes donde tenemos una mirada muy especial, ¿no? Dentro de la relación, la intimidad de la relación de el Padre con el Hijo, ¿no? Pero también se ve esta perfecta unidad y transparencia. Bueno, ya hemos mencionado el bautismo de Jesús, cuando el Padre habló palabras diciendo: este es mi Hijo en quien estoy complacido, ¿no? Escúchenlo. Y también vemos cómo estos textos que tenemos acá, Salmo 48, o mejor Juan, Salmo 47 y 8 y Juan 5:30. No sé si lo podemos leer, por favor, para tener en claro lo que queremos decir acá. Si alguien puede buscar el Salmo 47 y 8 y otro Juan 5:30. Así que tomo un descanso de hablar tanto. Se lo leo, 40. Sí, Salmo 47 y 8. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Perfecto, bueno, esto es muy importante.
este texto es un salmo de David, ¿no? Pero tenemos en Hebreos 10, capítulo 10, en los versículos 5 al 7, el autor de Hebreos parafrasea este versículo y empieza diciendo como Cristo dijo cuando vino al mundo, ¿sí? Entonces, esto es un salmo bien mesiánico que anticipa esta actitud de el Hijo de aceptar voluntariamente la misión, lo que el Padre le estaba pidiendo hacer, venir a este mundo y de venir a proclamar el Evangelio, el camino hacia Dios por medio de él, y luego, obviamente, como sabemos, ofrecer su vida en sacrificio, ¿no? Y ahora Juan 5:30, ¿alguien puede leer Juan 5:30? Yo lo voy a leer. Muy bien. Sí. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bueno, acá vemos nuevamente esta subordinación voluntaria de parte del Hijo, vino a hacer la voluntad de su Padre enviado con una misión. Estaba muy consciente de esta misión y creo que hay algunos versículos más en Juan 6 también que hablan de esto, ¿no? Por ejemplo, si vamos a Juan 6, 37 y 38, ahí vamos a tener muy en claro lo que serían los términos de lo que llamamos en la teología del pacto, el pacto de redención, este pacto trinitario hecho en la eternidad, en cual el Padre pide al Hijo venir al mundo, ser sacrificio expiatorio por los pecados, y por cual hubo de alguna manera esta transacción eterna, por cual leemos acá en Juan 6, como dice el versículo, ¿alguien lo tiene? Juan 6, 37 y 38. Leo, hermanos, Sí. todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Bueno, la verdad que estos son versículos muy profundos, ¿no? Que habla acerca de todos los que el Padre le había entregado al Hijo para venir a salvar, ¿no? Bueno, en la teología reformada tenemos este punto medio espinoso para otros creyentes de que, bueno, Cristo vino para morir por los elegidos, ¿no? Y nadie más, y es por ello que Él viene y salva, ¿no? Otro tema. Pero bueno, claramente tenía conocimiento, ¿no?, de este plan, y también enfatiza el versículo 38 que él tenía, por cierto, muy en claro que vino a ser la voluntad de su Padre, ¿no? Entonces acá tenemos realmente versículos que hablan y esclarecen, ¿no?, esta relación de perfecta amor, transparencia y unidad entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y por último vemos acá que a su vez el Padre trabaja para glorificar al Hijo, como también el Hijo vino a glorificar al Padre, ¿no? Entonces vemos en definitiva acá dentro las tres personas, pero en particular acá entre el Padre y el Hijo, un modelo de unidad, un modelo de trabajar el uno para el otro, ¿no? Y donde cada una de las personas tiene su rol, ¿no?, su trabajo en la economía de la redención. ¿Alguna pregunta, comentario quieren hacer? ¿Vamos bien? Ok, excelente. Bueno, ok, entonces las escrituras hablan acerca de el Hijo de Dios preencarnacional. Vamos a profundizar esto más adelante, pero esto también es importante. Muchas veces tenemos en nuestra mente
o muchos creyentes tienen en mente que el Antiguo Testamento es el Padre, viene el Hijo en los Evangelios, ¿no? Y después el Espíritu Santo aparece en escena a partir del día de Pentecostés. Pero la realidad, como ya venimos diciendo, por ser las tres personas Dios, ¿no? Son personas eternas, ¿no? Entonces tuvo una preexistencia, ¿no? Y es llamado el unigénito de Dios, ¿no? Entonces es muy importante entender por este motivo de que el Padre le comunicó la esencia, ¿no? Y por eso el Hijo es tanto Dios como el Padre. No hay una variedad, no hay que el Padre es 100% Dios, el Hijo es 80% Dios y el Espíritu Santo 50% Dios. Entonces, hay otros pasajes claramente que hablan acerca de la deidad de Cristo, como tenemos acá eh, Hebreos 1, ¿no? También es un pasaje que habla también como todas las cosas fueron creadas por medio del Hijo, ¿no? Entonces acá surge otro tema importante para tener presente, que el Hijo también es mediador no solo en la redención, sino en la creación, y eso tiene una implicancia muy importante para nosotros al pensar que todas las cosas fueron creadas por Él, ¿no? Y para Él, ¿no? Entonces, dado que nosotros, Cristo es nuestra única cabeza en la iglesia, los servimos sus propósitos, y de alguna manera esto también habla del alcance de nuestra misión como creyentes, que es mucho más que simplemente abogar por la salvación de almas, como tantas personas quieren decir. En realidad Cristo tiene el propósito de que todas las cosas sean reunidas en Él, tanto en el cielo como en la tierra, ¿no? Pensando en Efesios 1, 9 y 10, y este es el propósito de Dios. Y entender que todo lo que Dios hace, lo hace por medio de Cristo. Todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios, toda bendición espiritual, la salvación, las promesas de Dios, todo viene por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante entender la amplitud de lo que después vamos a profundizar cuando vemos el tema de Cristo como mediador y sus tres oficios, ¿sí? Entonces, mientras que Jesús y sus discípulos se dirigían a Dios como Padre nuestro, Jesús hablaba de Dios como Padre o su Padre, ¿no? De una manera muy particular, y estaba consciente de esta relación especial que tenía, ¿no? Y el título, entonces, Hijo de Dios, se le da a Jesús debido a su paternidad. Es de Dios, ¿no? Es engendrado, ¿no? Por la operación del Espíritu Santo, ¿no? Su cuerpo. Entonces, es muy importante entender la relación del Hijo con el Padre, ¿no? Em, eh, y estos términos unigénito y primogénito también implican algo especial, ¿no? En particular, el nombre primogénito se encuentra en estos textos acá, Colosenses 1:15, Hebreos 1:6, y enfatiza el hecho de que el Hijo es eternamente engendrado, ¿no? Y acá tenemos la palabra en griego protokos, ¿no? Uno antes de la creación, ¿no? Y por ser primogénito es también heredero de todas las cosas, ¿no? Entonces, bueno, es muy importante, como dijimos recién, esto, porque al ser heredero de todas las cosas, en definitiva, nuestra misión es hacer realidad, ¿no? Por nuestra misión de extender el reino de Dios en todas las esferas de la vida y en todos los rincones de la tierra. Nuestra misión es esto, es que trabajemos para que se haga realidad el reino de Dios en el mundo, sometiendo todas las cosas bajo el dominio de Cristo, ¿no? Entonces, bueno, este término es muy importante, por ese motivo, el primogénito, ¿no? El término logos se aplica al Hijo y a expresar, en primer lugar, su relación al Padre y no al mundo. El logos siempre es identificado como, en términos personales, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no?
Además, este tema de que Cristo es la plena imagen de Dios, ¿no? Acá en Cristo vemos plenamente toda la imagen de Dios reflejado, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante porque tiene que ver con la obra del Espíritu Santo ahora en nosotros, que es transformarnos con más y más gloria a imagen de Cristo. Esto es, en definitiva, el trabajo del Espíritu Santo en el nuevo pacto, como lo dice 2 Corintios 3, 17, 18. Y entender que entonces el propósito de la redención en Cristo es que nosotros seamos hechos semejantes a Jesucristo. Ese es el propósito por cual somos salvos y es el propósito por cual Dios trabaja en nosotros para hacernos cada vez más como su Hijo. 1 Corintios 15, 49 afirma, hablando de la resurrección final, ¿no? Que nosotros llevaremos la imagen del hombre celestial. Esto es todo el propósito por cual Dios trabaja en nosotros luego de nuestra redención en Cristo. Okay. Entonces, bueno, por ser las propiedades del Hijo, que Él es eternamente engendrado, es unigénito de Dios. Entonces, esto es lo que llamamos, no fue sometido a la voluntad de Dios, sino es un acto necesario de Dios. De esta forma, si fuera de la voluntad de Dios, estaría quitándole la deidad al Hijo, ¿no? Es un acto eterno de Dios, habla de esto también Salmo 2, 7, ¿no? Y entonces, por eso también es muy importante entender que Cristo comparte todos los atributos de Dios en su persona, ¿no? Y entonces esto también afirma la preexistencia del Hijo y su igualdad con el Padre, ¿no? Entonces el Padre engendra la persona de su Hijo, Jesucristo, de Cristo, ¿no? Le comunica la esencia divina. Bien. Bueno, más de eso cuando hablamos de la deidad de Cristo. Entonces, si todas las cosas proceden del Padre, entonces todas las cosas son por medio del Hijo. Esto es lo que venimos afirmando acá. Sugiero en este momento, si les parece, tomemos un descanso, 5 minutos, y después seguimos adelante. Volvemos, empezamos de vuelta acá, ¿sí? Así que si les parece... 5 minutos de descanso y después volvemos a clase. Sí, está bien. Sí, señor, gracias. Okay. Está bien. Para hacerme un té. Bueno, muy bien. Espero que hayan podido aprovechar el entretiempo y hacer. ¿Qué toman en Costa Rica? ¿Más café, té? ¿Qué es lo que toman? Tomamos mucho café, pero Ah, ¿sí? yo estoy tomando té en las noches por mi diabetes. Ah, Entonces, oh, claro. no tomo Sí, café en la noche. No tomo café en sí. la noche, pero los ticos generalmente toman café en la noche. Tomamos Okay. mucho café. Sí, yo fui a Panamá el año pasado y al final de la conferencia me regalaron todo café, 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 café. Así que me volví a Argentina con un montón de café de Panamá, que fue muy rico. Así que espero que algún día me inviten de vuelta, así que puedo conseguir más café. Muy bien. Bueno, ¿cómo les ha sido útil esta introducción contextualizando el tema del Hijo dentro de la Trinidad? ¿Hay cosas que les haya aportado? Sean honestos. Sí, el tema que siempre, incluso en el credo de Nicea, cuando dice que es engendrado, Mm, el credo niceno, hay que examinar y estudiar muy bien ese término engendrado, porque se presta para malas interpretaciones, como los arrianos que decían que Jesús
tuvo un inicio y no estaba, no era desde la eternidad como decían los arrianos. Sí. Entonces, esos concilios, principalmente los primeros 4, definieron muy bien el aspecto de la personalidad de Cristo y su rol dentro de la parte de la economía de la Trinidad, que son esos primeros 4, principalmente el de Éfeso, el de Calcedonia y el de Niceno y el de, aunque también el de Cartago también aportaba. Claro. Entonces, el de Constantinopla principalmente. Pero hay que estudiar muy a fondo, muy bien ese término engendrado, porque eso es lo que más atacan. Y ahora los testigos de Jehová y todas esas sectas atacan ese Claro, término. exactamente. Bueno, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre esta primera parte que tuvimos? ¿Le sirvió poner en contexto la relación del hijo con el padre en particular? Profesor, el término que usted explicaba de protocos, eso es lo que se traduce en español como primogénito. Sí, sí. Ya, correcto. Bueno, muy bien. Seguimos entonces con la segunda parte. Em, bueno, estábamos hablando del lugar del Hijo en la Trinidad, que distinguiendo que, bueno, todas las cosas proceden del Padre, pero este hecho de que todas las cosas son por medios del Hijo, ¿no? Entonces, eh, el Hijo también estaba activo en la creación y en la providencia, ¿no? Todas las cosas fueron creadas y son sostenidos por medio de Él, ¿no? Y bueno, lo que hace referencia acá al consejo, un pacto de redención, es también muy útil para entender este tema de la división, o sea, la Trinidad económica, como en el plan de redención. Principalmente el Padre le pide al Hijo encarnarse, venir a este mundo, eh, 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 cumplir su misión, ¿no? en la tierra y luego ofrecer su vida como expiación. Y el Padre le promete darle el Espíritu sin medida, un cuerpo, engendrarle un cuerpo para él podía vivir durante su tiempo en esta tierra. Y que, bueno, que él le hace una serie de promesas de que él sería el heredero de una simiente innumerable de toda raza, lengua, tribu, nación que nadie puede contar, y que se le daría también autoridad para gobernar el mundo y la iglesia hasta el día final, ¿no? Eso es la esencia de, de este pacto de redención en cual el Hijo libremente y voluntariamente aceptó, ¿no? Como leímos ahí en el Salmo 40, ¿no? Y como el Padre también en el Salmo 2 le prometió como herencia a todas las naciones o los reinos del mundo, ¿no? Entonces, este plan de un pacto de redención de alguna manera es esencial para entender un poco la misión con cual vino el Hijo de Dios al mundo, ¿no? Y también, por último, vemos acá que al Hijo se le atribuye los atributos de sabiduría, poder, misericordia y gracia, ¿no? Bueno, esto es lo que hemos hablado recién, el pacto de redención, las obligaciones del Hijo de venir como bajo la ley, ¿no? Para salvar a aquellos que estaban bajo la ley, vino como el último Adán, y por eso es importante entender que recién podemos entender correctamente la misión del Hijo a la luz de los propósitos originales de Dios en la creación, y la designación del primer Adán como rey y sacerdote, ¿no? Sobre
sobre el mundo para gobernarlo para Dios, ¿no? Y lo esencial, ¿no? Muchas veces creemos que Dios tuvo un plan B para salvarnos, fue obligado a cambiar el plan, pero en realidad sigue vigente, ¿no? Que, como dice Romanos 5:19, somos justificados por la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, sin la obediencia de Cristo, la fe es inútil, no sirve, porque la fe que ejercemos en la salvación está dirigido a quien es Cristo, Jesucristo, el Dios hombre, y quien cumplió la ley perfectamente como nuestro sustituto, ¿no? Nuestra cabeza federal en lo que es el pacto de redención y para salvarnos de nuestros pecados. ¿Ok? Y a su vez, acá tenemos las promesas del Padre al Hijo, que le iba a preparar un cuerpo, dar al Espíritu sin medida, sostenerlo en vida y muerte, y todo lo que venimos diciendo anteriormente. ¿Sí? Em, ¿Hay una pregunta sobre este pacto de redención? ¿Lo han estudiado en teología del pacto? Me imagino que sí. Sí, señor. Ahí Perfecto. vieras que ahí me entra una curiosidad. Sí. Al entender, digamos, el pacto de redención, en vez de me pareciera que tiene más fundamento el supralapsarianismo que el infralapsarianismo, dado que el Señor tiene conocimiento de lo que va a acontecer y él hace, ¿verdad?, el pacto de redención con el Hijo. ¿Cuál es su opinión al respecto, profe? Em, la verdad que las dos posturas tienen me parece, su fundamento. Yo tiendo a ser más infralapsariano como lo ha sido la Confesión de Westminster, ¿no? Em, pero me parece que no es un tema que me parece uno sobre el cual debemos dividirnos, ¿no? Son puntos de vista, pero entiendo que, bueno, muchos de nuestros teólogos referentes han sido también supralapsarianos, ¿no? Asumo que eso es tu postura. Vieras que no me he definido en una de las dos, pero viendo el pacto de redención, sí le he encontrado, digamos, como sentido más Mm, fuerte, digamos, al supralapsarianismo, ¿verdad? mm, Viendo que el Señor, como le dijo, sabía que era lo que iba a acontecer, o sea, el pacto, lo que estaba haciendo con el Padre. sí. Sí, 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 es un buen argumento a favor del supralapsarianismo, ¿no? Em, pero bueno, me parece que lo importante es ver el pacto de redención como una ejecución del decreto de Dios, ¿no? Para predestinar y salvar a su pueblo. Eh, el plan B es invento del dispensacionalismo. Bueno, sí, claramente tenemos muchas diferencias con el sistema dispensacional sobre este tema, ¿no? Bien, bueno, seguimos entonces. Bueno, esta parte, lo que sería la segunda parte de los nombres de Cristo también son importantes, ¿no? Eh, y bueno, el nombre Jesús, que significa salvar, ¿no? Eh, ¿cómo definimos? Quiero escucharlos en definitiva, ¿cómo estaríamos definiendo qué es la salvación? ¿Cuál es su alcance? ¿No? ¿Qué es lo que logró Cristo cuando decimos que Él nos salva? Nos ¿De qué redimió. nos redimió? Sí, nos compró por su sangre. ¿De qué nos salvó?
del pago del pecado, del infierno, de la ira de Dios. de la Ok. ira de Dios. Sí. Ya. Sí, también podemos decir que nos salvó de la de muerte espiritual. la muerte espiritual, la maldición de la ley, ¿no? No nos olvidemos que nuestra salvación es determinado en base a su, como dice Romanos 5:19, su obediencia perfecta. ¿Obediencia perfecta a qué? A la ley. Él fue A el la único ley. que cumplió la ley. Claro, la ley en todo su sentido. Él cumplió la ley moral, la ley ceremonial, todos los tipos, los sacrificios, ¿no? Cosas que ahora entendemos no son necesarios porque él cumplió todo eso, que era una figura, ¿no? de lo que él iba a cumplir cuando vino al mundo, ¿sí? Y también que nos salvó, ¿para qué? ¿Para qué nos salvó? Para su propia gloria. ¿Qué significa eso? Para No, hacernos a la imagen de su hijo. claro, me parece importante, a ver, no sé si ustedes son candidatos a pastores o son maestros o pastores, pero bueno, estas son cosas que hoy en día pareciera básico, pero me parece por lo que yo veo en el ministerio en distintos lugares, que son temas muy importantes para esclarecer, porque al hacerlo bien o no hacerlo bien, pone en las mentes de aquellos que nosotros queremos nutrir, pastorear, acompañar, una idea corta de lo que es la salvación, vamos por menos, o si realmente estamos expresando la plenitud, ¿no? del propósito de la salvación. Y creo que eso es muy importante hoy en día hacerlo. No todos lo hacen. Por eso pregunto, porque usamos el término de gloria, gloria a Dios, decimos, y bueno, ¿qué significa eso? ¿No? Alguien recién mencionó, bueno, ser hecho a imagen de Cristo, ¿no? Y sí, la imagen de Cristo es otro tema sumamente importante, ¿no? Que eh, debemos tenerlo presente, ¿no? Y entender que fuimos creados a imagen de Dios con el fin de poder funcionar como sus vicerregentes de Dios en el mundo, ¿no? De ser como Tim Keller solía decir, sus socios minoritarios, ¿no? En esta obra de desarrollar lo que llamamos el mandato cultural o extender el reino de Dios en la tierra, ¿no? Y hacer del mundo una morada para Dios, ¿no? ¿No? Entonces, todos estos temas, estos pensamientos son de vital importancia cuando nosotros queremos contestar esta pregunta, ¿nos salvó de qué o para qué? ¿No? Porque esto nos ayuda a potenciar, ¿no? más la identidad de cada hijo de Dios que tenemos en nuestras iglesias y ayudarles a desarrollar su fe y su compromiso, ¿no? con Jesucristo. ¿Bien? Algo más sobre para qué nos salvó en la imagen de Dios, la gloria. La gloria de Dios sería Nos salvó para buenas obras. para Nos buenas salvó obras, para muy bien. buenas obras, dice la Escritura. Muy bien, para buenas obras. Excelente. ¿Qué más? No, todavía no entramos en confianza, me parece. Para heredar juntamente con Cristo el reino, Para para trabajar, coheredar, coheredar, coheredar. Sí, coheredar. bien, bien. Bueno, eso es un concepto muy importante. Jesucristo vino predicando el evangelio del reino de Dios, precisamente, ¿no? Entonces, en términos de lo que sería el plan de Dios, o sea, es que el mundo sea cubierto con la gloria de Dios como las aguas cubren el mar, ¿no? Como dice el profeta Habacuc.
Y eso significa que el reino nos hace pensar no simplemente en el evangelismo, tal cual como lo concebimos, pero también en trabajar para que, o como diría Abraham Kuyper, ¿no? que realmente la fe, el reino se extienda en todas las esferas de la vida, ¿no? Tanto las públicas como también en lo personal, ¿no? Y bueno, ahí también tenemos un desafío como iglesia de entender esta dimensión pública de nuestra tarea, ¿no? Para que todas las cosas sean sometidas bajo la autoridad de Jesucristo. ¿Está bien? Así que bueno, el reino de Dios. Muy bien. Ok. ¿Alguien escribió acá? No, ya está. ¿Cuántos años hace que vienen estudiando acá en el seminario? Yo estoy comenzando, estoy Ok, aprendiendo. ok, muy bien. Yo tengo 9 años. ¿Cuántos? 9. 9 años. Y estoy ya sacando la licenciatura. Muy bien, bueno, te felicito. Te felicito. Excelente. Yeah. Ok, pasamos al término Cristo, ¿no? Que significa Mesías, ¿no? Significa ungido, ¿no? El ungido. Y bueno, acá en Argentina lamentablemente este término se aplica más a Messi que a Cristo en nuestra cultura argentina. Así los comentaristas lo mencionaban durante el Mundial, el último Mundial. Pero bueno, creo que hasta Messi entiende que no es el Mesías, ¿viste? Em, pero bueno, es importante, ¿no? Este término, el que viene, el anhelo de los que los esperan, ¿no? Para traer salvación, ¿no? Y esta idea que es el ungido de Dios, ¿no? Que Él fue dado esta misión y este poder de Dios para completar su misión en la tierra y bueno, para traer salvación a su pueblo. ¿De qué te queréis reír o llorar, Cremin? ¿De Con Messi? respecto a, lo de Messi. Que yo amo a Messi, pero sí, No, 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 ya sé, bueno, fue un me da risa comentario, eso. fue el comentarista del Mundial medio como se puso muy emocional y dijo cualquier Sí, cosa. sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que entenderlo así, ¿no? Ok. Em, bueno, ¿qué más podemos extraer de este nombre como Mesías? Ungido. Ungido. Ok, ungido. Se ungía a los reyes, ¿no? En el antiguo cercano oriente. Como esto era encomendados o dados esta autoridad para, para llevar a cabo su reinado, su misión, ¿no? Y bueno, creo que también, bueno, pensando en los oficios de Cristo, Cristo también nació para morir, pero después resucitó para ser rey, ¿no? No solamente rey sobre el mundo y tener autoridad, pero también en el corazón de su pueblo. ¿Okay? Y este reinado, ¿cómo es que Dios lo obra en nosotros? Porque muchos dicen Cristo es mi Salvador, pero cuando se habla del señorío de Cristo, bueno, ese es otro tema, ¿no? ¿Cómo es que Dios trabaja en nosotros para que este señorío sea hecho una realidad? ¿Cuáles son qué es lo que Dios usa para someternos bajo la autoridad de Cristo? ¿Cómo lo hace? El Espíritu Primero Santo. conversemos con el Espíritu Santo, sí, perdón. Sí, acá es muy importante
reconocer la importancia de la obra del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo fue dado, dice Jesús en Juan 16, para Él me glorificará, ¿no? Me glorificará porque tomará de lo que es mío y lo dará a conocer a ustedes, ¿no? Algunos eruditos hablan de este texto implicando que los apóstoles iban a futuro a escribir las cartas apostólicas, ¿no? Que profundizan sobre quién es Cristo, qué significa la salvación en Cristo, qué significa estar en Cristo, cuál es nuestra relación con Cristo ahora, etcétera, y muchas cosas, temas más, particularmente en las cartas de Pablo, ¿no? Pero el otro elemento importante y que nunca debemos separarlos de la obra del Espíritu y viceversa es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, acá la Confesión de Westminster, en el octavo punto del capítulo 8 sobre Cristo el Mediador, dice que Cristo gobierna el corazón de su pueblo mediante su palabra y su espíritu, ¿no? Y es un tema muy importante para tener presente. Hace unos años atrás escuché una estadística alarmante que decía que 700 personas creyentes o personas en las iglesias en Latinoamérica dejaban de leer la Biblia por día, ¿no? 700 personas. Y esto realmente es algo que no debemos subestimar, este gran defecto que existe en toda la iglesia de Jesucristo, porque sin la palabra no vamos a ningún lado. Perdón, sí, podemos ser llevados a cualquier otro lado menos a realmente saber cómo debemos relacionarnos con Dios, cuál es la dirección que Dios quiere llevarnos, ¿no?, en la vida, ¿no? Y siempre entendiendo que, bueno, como dice 2 Timoteo 3:16, toda palabra es inspirado por Dios, ¿no? Teopuestos es dado por el aliento de Dios, ¿no? Entonces creemos que el Espíritu Santo mismo es el que tomó los 40 autores para escribir los 66 libros a lo largo de 1500 años. Entonces, cuando nosotros decimos sí, es obra del Espíritu, la transformación personal bajo el señorío de Cristo, pero lo hace según la palabra, ¿no? Ok. Entonces, bueno, esta combinación del palabra y espíritu es muy importante. Debo decir que era un anglicano carismático en su momento, un evangelista en los 70 en Inglaterra, David Watson, decía, la palabra sin el espíritu está muerto y el espíritu sin la palabra puede ser peligroso, ¿no? Entonces, con todo las connotaciones que podemos imaginar de cuando separamos palabra y espíritu, ¿sí? Entonces, bueno, la importancia es que mediante la palabra el Espíritu trabaja para conformarnos a la imagen de Cristo y someter o tomar todos nuestros pensamientos cautivos, ¿no?, a la autoridad de Cristo y su palabra. ¿Está? Ok, entonces eso sería uno de los implicancias importantes de esta. El Hijo de Hombre es interesante, que a diferencia del Hijo de Dios es un término, nosotros lo aplicaríamos sin saber su trasfondo, que él era hombre, se identificó con la humanidad, en que tomó una naturaleza humana, aunque sin pecado, pero en realidad este término que surge de Daniel 7, 13, da más hace más referencia a su divinidad, más que su humanidad. ¿Okay? Y es el título que él más usó acerca de sí mismo, ¿no? El hijo del hombre. ¿Está bien? Hijo de Dios porque es, como venimos diciendo, engendrado por el Padre, es hijo de Dios, ¿no? Es la segunda persona de la Trinidad, es el Mesías escogido, ¿no? Y bueno, también por eso es importante este término. Y Señor es también, bueno, esto es realmente esto sería la meta a cual proseguimos todo creyente debería proseguir,
es que es vivir bajo el señorío de Cristo, como venimos mencionando, ¿no? Entonces, es importante también tener conciencia de que mismo Cristo ahora a la diestra de Dios está intercediendo precisamente por estas cosas, ¿no? No solamente intercedió por nuestra salvación, en Juan 17, al final de esa oración sumo sacerdotal, oró por cada uno de nosotros que íbamos a creer en Él, pero ora también que en medio de las tentaciones podemos tener gracia para sobrellevar las tentaciones, ¿no? Por su poder, y también que todo nuestro servicio que ofrecemos a Dios sea por medio de Él y que sea usado por Dios para extender su reino y para ser de bendición para otras personas, ¿no? Entonces todo esto lo está ejerciendo su sumo sacerdocio desde el cielo mediante su ministerio de intercesión que hace continuamente por todos nosotros. Y hay una frase realmente que me encanta en la NBI, en Hebreos 9:24, dice que el Hijo está, ¿no?, ante la presencia de Dios intercediendo a favor de nosotros. Es increíble pensar que nuestro Dios, nuestro Salvador, que nos conoce, que compartió nuestra humanidad, nos compadece en todas nuestras pruebas y está intercediendo a favor de cada uno de nosotros, ¿sí? Ok, entonces, bueno, hay mucha profundidad en estos nombres de Cristo. Y Jesús, bueno, ya hemos hablado de Jesús. En hebreo el nombre es Josué, ¿no? Y se derive también de salvar, ¿no? O designar a Cristo como Salvador. Bueno, algo más que podemos decir sobre el nombre de Cristo. Habíamos mencionado que los reyes habían sido ungidos en el Antiguo Testamento, ¿no?, para su reinado, ¿no?, que habían sido apartados para una tarea especial, calificados para ejercer eso. Y también, bueno, Cristo fue ungido por el Espíritu Santo para ejercer su oficio, triple oficio de profeta, sacerdote, rey, ¿no? Él es la última palabra de Dios, la palabra de Dios, Él es el epicentro de la palabra de Dios, todo anticipa el Antiguo Testamento a Cristo, el Nuevo Testamento lo confirma y lo profundiza. Es el sacerdote, es la provisión por nuestros pecados, pero también es nuestro sumo sacerdote, por medio de Él que venimos a la presencia de Dios, y bueno, es rey porque está reinando ahora y sobre el mundo, sobre la iglesia y también en el corazón de aquellos que son sus hijos, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir entonces? Ya vamos terminando la primera clase. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, ¿no? Es muy triste pensar que hay por lo menos una denominación presbiteriana en Estados Unidos que ya no confirma o enseña que Cristo es el único camino, ¿no?, hacia Dios, ¿no? Una consecuencia de la injerencia profunda, ¿no?, del liberalismo teológico en esa denominación. Y que bueno, por eso nuestra predicación del Evangelio siempre debe ser cristocéntrico, centrado en Él, ¿no?, que Él es el camino, la verdad y la vida, o como dice 1 Timoteo 2:5, es el único mediador entre Dios y el hombre Jesucristo, ¿no? Por eso es muy importante en nuestros tiempos donde hay tanta presión de la cultura para negociar
las verdades esenciales de la palabra de Dios y del Evangelio que bueno, debemos mantener o trabajar, como dice Judas, luchar vigorosamente, ¿no? Por esa fe que fue encomendada una vez por a nosotros, ¿no? De seguir trabajando, luchando, velando por la integridad del Evangelio, ¿no? El hecho que también Cristo es el Mesías, también nos habla no solamente de que nos salva de nuestros pecados, pero esta idea de libertad, ¿no? Nos ha librado del dominio de Satanás y de la esclavitud del pecado, ¿no? Es una cosa creer que somos perdonados, pero es otra cosa creer que realmente podemos vivir em, eh, diciendo no al pecado y sí a la justicia, ¿no? Por eso Romanos 6:14 es tan importante, ¿no? Que dice, afirma Pablo, que ya no estamos bajo el dominio del pecado, sino bajo el dominio de la gracia. Y el hecho que hemos nacido de nuevo con una naturaleza que procede de Dios, ¿no? Que está inclinado para buscar las cosas de Dios, para amar a Dios, buscar la salvación en Cristo, hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos el poder de esta nueva vida, hemos sido librados del dominio de Satanás y del pecado con este fin. Por eso Pablo hace esta afirmación en el principio de Gálatas 5, de, bueno, para esto Cristo nos salvó, nos libró para que vivamos en libertad. Y qué importante, especialmente en nuestro contexto cultural, definir este tema de la libertad, ¿no? ¿Cuál sería la libertad que tenemos como hijos de Dios hoy en día? ¿Cómo lo definen? ¿Qué piensan? Somos libres Me para... hace, me hace pensar en la diferencia con el romanismo, ¿verdad? De que muchas veces se cree que para agradar a Dios o vivir a una forma en la que Él le guste, hay que hacer mucha penitencia o hacer no sé, tratar de manipularlo para que esté contento con nosotros. En cambio, entendemos por esto que, que somos justificados ante Él y podemos agradarle de una forma sin esa carga, me explico, sin ese peso, sin esa cadena de que depende de mí el serle agradable, sino que le soy agradable por medio de Jesucristo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué significa este gran tema de la libertad? Hemos hechos Profesor, libres para andar en novedad de vida. Exactamente, novedad en vida. Esa es la esencia, ¿no? De esa libertad. Somos libres para obedecer y glorificar a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y por eso es importante lo que tanto tenemos en las cartas de Pablo, estas referencias a que estamos unidos a Cristo espiritualmente, ¿no? Estamos unidos a Él y su vida está en nosotros y nosotros estamos en Él. Entonces tenemos el poder de esta nueva vida para obedecerle, hacer su buena voluntad, ¿no? Y sabemos que también el Espíritu Santo está trabajando precisamente, como dice Pablo en Filipenses, ¿no? Donde dice, lleven a cabo su salvación con temor y temblor, porque Dios pues pone tanto el hacer como el querer como hacer de su buena voluntad, ¿no? Okay. Y Entonces, porque hay gente que interpreta la libertad como esclavitud. explicar un poco más eso. Y al obedecer a Cristo o al ser libres, somos esclavos de Él. O sea, no en un término como Sí, esclavo, pero estamos aquí para hacer su voluntad, o sea, estamos aquí para vivir para Él
Pero yo he escuchado eso, o sea, por eso estoy preguntando. Tal vez aquí algunos de los hermanos también pueda aclarar eso, que por qué hay algunos calvinistas que usan ese término. Perdón, el término. De que somos esclavos de Cristo. Bueno, creo que muchas aparecen las viejas traducciones, ¿no?, más antiguas de la Biblia. Me parece que se aferran a eso, ¿no? Creo que la idea es que pertenecemos a Cristo, que sí es cierto, ¿no? O sea, Él nos compró, ¿no? Somos redimidos, le pertenecemos. Ahí está, me parece un tema interesante, ¿no? ¿Cuál es la libertad que tenemos de conciencia, ¿no?, en distintos temas? Porque, a ver, sobre temas como beber, ¿no?, o lo que comemos, ahí habría diferencias de opinión, ¿no? Entiendo, ¿no? Entonces, no hay una regla que dice, no puedes tomar para nada porque es pecado. Lo que es pecado es emborracharse, ¿no? Pero bueno, pero eso depende de la capacidad de cada uno para controlar y hacer bueno, mayordomo de su cuerpo, ¿no? Que también es una manera en cual nosotros glorificamos a Cristo, el buen administración de nuestro cuerpo y bueno, así que me recuerda que yo tengo que bajar un poco de peso, ¿viste? Pero bueno, está bien. No, profesor, no, yo quería decir algo. Es Sí. que para mí el concepto de libertad es que somos libres del pecado, de la condena del pecado, de la culpa del pecado. Eso es parte de la libertad que tenemos en Cristo, ¿verdad? Ok. Sí, por cierto, estamos libres para obedecer. Ahora tenemos el poder de una nueva vida en Cristo para obedecer y hacer la voluntad de Dios. Para eso fuimos creados y para eso somos redimidos, ¿no? Precisamente. Hay en la introducción al capítulo, bueno, en la versión que yo tengo en la Confesión de Westminster sobre libertad de conciencia, lo que aclara la confesión, y es muy sabio en esta aclaración, es que nuestra conciencia está cautivo a la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, eso también es importante, ¿no? Porque uno, sin hacer esa afirmación, escucha a muchas personas diciendo, pues yo soy libre, ¿no? No somos libres para hacer cualquier cosa, ¿no? Eso, Buenas noches, profesor. Sí, Eduardo, sí. Sí, tenía, bueno, yo por la gracia y la misericordia del Señor, estoy precisamente estudiando 1 Corintios 8:13 en la iglesia, ¿verdad? Sí. Sobre la libertad cristiana. Una de las cosas que recalcamos, digamos, en el mensaje es el tema del tropiezo a nuestros hermanos, ¿verdad? Si mi conducta hace tropezar a un hermano y por causa de mi conducta, este hermano tropieza en la fe, eso muestra mi falta de madurez, ¿verdad? O sea, eso es lo que muestra la falta de la madurez cristiana, ¿verdad? Donde yo abuso de la libertad para... O sea, de hecho, el mismo apóstol Pablo lo dice que los corintios gozaban de cierto conocimiento con respecto a los ídolos, pero que el conocimiento era vano si no había ese amor, ¿verdad? Por mirar que el otro hermano no tropezara. Y creo que el cuidado, y obviamente también sabemos que en el tema de la madurez cristiana no es que la iglesia debe retroceder, sino de hacer avanzar a aquellos que están en su condición de inmadurez, ¿verdad? Obviamente teniendo la paciencia. Entonces, a mi criterio personal, a como lo miro en la escritura, la madurez verdaderamente cristiana es tolerar en amor a aquellos débiles en la fe y ayudarlos a avanzar para que puedan disfrutar también de la libertad que hay en Cristo, amén de cuidarse de que mis acciones no sean de tropiezo para su fe, ¿verdad? Sí, está muy bueno tu resumen, Eduardo. Siempre hay que tomar en cuenta los más débiles y no poner tropiezo, ¿no?, en su camino, ¿no? Cosa que ellos puedan después hacer que caigan o recaigan, ¿no?, en cosas de cual fueron
redimidas, ¿no? Entonces, bueno, está muy bueno tu aporte, Eduardo, gracias por eso. Sí. Ya. ¿Alguien más sobre este tema de la libertad que quiere Pastor, a agregar? mí me gustaría decir algo, disculpe. Sí. El asunto con la libertad, nosotros podemos en nuestras propias vidas notarlo, porque sin Cristo éramos esclavos del pecado Ujú. y esa esclavitud nos conducía lamentablemente a hacer lo que nos daba la gana, pero siempre hacia el mal. Mm, sí. Entonces ahora, gracias a la misericordia del Señor, hemos Ujú. sido liberados de nosotros mismos, de Sí, de nuestra maldad y nuestro pecado, para sí. poder obedecer, ahora sí, poder obedecer a la palabra de Dios, a la ley de Dios, a Ujú. los mandamientos del Señor. No perfectamente, no Mm, perfectamente, pero sí. la experiencia mía en habiendo estado muerto me hace entender mi comportamiento, que yo no podía, ni tan siquiera pensaba en acercarme a Dios, ni que la ley fuera buena, ni que la ley de Dios fuera para mi beneficio. Sencillamente Mm, hacía en esclavitud lo que el mundo cree que es libertad, ¿verdad? ujú. Que no es libertad, es esclavitud. Y ahora sí experimentamos los cristianos la verdadera libertad, que es no hacer, no ir detrás de mis deseos carnales ni de la vanagloria de este mundo. Mm. Sí, y es ir en pos de la vida en el espíritu. Sí. Correcto. Ya. Muy bien, muy bien. Bueno, me parece muy útil que podemos reflexionar sobre estos temas en términos prácticos. Creo que Eduardo también agregó algo ahí en el chat, después lo pueden leer, que está muy bueno. Em, y bueno, pero entender este tema de la libertad es muy importante, especialmente en el contexto de lo que vemos hoy o sea, vivido, ¿no? Cómo se vive supuestamente la libertad en la cultura de hoy, ¿no? Ok. Bien, ya nos falta poco para ir terminando. Em, bueno, tenemos este tremendo texto, ¿no? De Romanos 8, 1 y 2, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? Me parece que venimos también hablando de esto, que no estamos bajo condenación. Am, Me parece que aquí, no sé si... am, me parece que aquí también tenemos un tema de... entiendo, intuyo que hay bastante intento de mantener en muchas partes de Latinoamérica, en las iglesias, a su congregación bajo un sentido de culpabilidad para que ellos estén bajo su control, el control del pastor, la iglesia, lo que sea, ¿no? Y me parece un poco triste esto. O sea, si hemos entendido correctamente el Evangelio y hemos experimentado esta libertad, ¿no? Del dominio del pecado y que realmente estamos afianzados en nuestra relación con Dios y que vivimos en pos de amar a Dios, de servirle, obedecerle, eh, recalcar nuestra condena cuando Cristo ya pagó nuestra condena plenamente en la cruz, es también, me parece, presta eh, eh, mucha confusión, ¿no? A tal punto que sospecho que en ciertas iglesias denominadas evangélicas, eh, por lo que he escuchado,
de otros hermanos es que no estamos tan lejos de predicar un evangelio, una salvación por obras, más que por una salvación, un evangelio de gracia. Y esto es un tema en cual me parece que debemos tener mucho cuidado de cómo nos expresamos o resistir cualquier intento de ejercer un dominio total, entre comillas, sobre la vida de las personas. Me parece que nuestra tarea como pastores, líderes, maestros, gente maduras en Cristo, es ayudar a otros a encontrar y que ellos aprenden a ser discípulos de Cristo, ¿no? Que viven bajo la autoridad de Cristo. La autoridad que nosotros tenemos como pastores y líderes es guiar a las personas hacia los pies de Cristo y vivir bajo su señorío. No es, pero me parece que en muchas iglesias esto se, se lleva a un extremo, eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay que resistir la tendencia de hacer tanto hincapié en la condenación, porque esa condenación, esa culpa, ya lo saldó Cristo en la cruz, ¿no? Nuestra culpa, Él tomó nuestra culpa, nuestra condenación, ¿sí? Profesor, eso que usted está diciendo es muy bueno, muy cierto, porque hoy en día mucha gente tiende a remarcar más ese aspecto y se olvidan de lo que es evangelio, que son buenas noticias. Y simplemente se enfocan en la mala noticia y se redondean la mala noticia. Claro. Sí, bueno, es algo para considerar, ¿no? No sé si ustedes lo ven en otras iglesias alrededor de ustedes, pero bueno, es una tendencia que, en definitiva, es triste porque esa manera de manejar las cosas es una manera de manipular a las personas, que es lo menos que cada uno de nosotros queremos hacer. No fuimos dados poder para manipular a nadie, sino en llevarlos a que ellos se encuentren con el Señor y aprenden a vivir bajo su señoría. Por cierto, tenemos la responsabilidad y autoridad para ayudar a las personas que llegan a la madurez en Cristo, ¿no? Y que ellos viven una transformación que significa dejar atrás el pecado sin duda, ¿no? Y eso sí, pero a su vez tenemos que tener mucho cuidado de no ir a un extremo, de enfatizar o terminar siendo legalistas en definitiva, ¿no? Con nuestro manejo de estos temas. Bien. Bueno, Cristo es entonces el Salvador y Señor del pueblo, es la cabeza de la iglesia y por eso me parece en otros momentos uno escuchaba a personas hablar de Mateo 28, la Gran Comisión, como el mandato evangelístico. Pero la realidad es cuando leemos bien el texto, tenemos un mandato de discipular, que sin duda incluye en la salvación, el evangelismo, pero muchas iglesias quedan ahí, ¿no? Con el evangelismo y ya está, ya tenemos uno más convertido, ¿no? Pero cuando en realidad, y me parece, por lo que veo también en las iglesias, hay una falta de personas capacitados, más allá de los pastores o los ancianos, de gente capacitados para discipular a otros, ¿no? Para ayudarlos a crecer en su fe y asumir este mandato de ser aprendices y de vivir bajo la autoridad de Jesucristo, ¿no? Entonces me parece que es un énfasis que debemos recuperar o desarrollar en tener materiales suficientes buenos para ser discipulado de las personas, ¿no? Porque es el discípulo que aprende a obedecer los mandatos de Jesucristo, no el que simplemente cree.
O sea, está bien que la gente crea en Jesús, pero eso es simplemente el inicio, ¿no? Y bueno, como venimos enfatizando, Jesús se le ha dado autoridad y está gobernando ahora hasta que somete a todos sus enemigos por estar bajo sus pies. Pero esto también, relacionando esta idea con nuestra unión espiritual con Cristo, si Cristo venció a Satanás en la cruz, si Cristo venció el pecado, si derrotó al mundo, ¿no? Entonces su victoria es nuestra victoria, ¿no? Porque nosotros nos encontramos en Cristo. Entonces me parece que también de la misma manera nosotros debemos evangelizar, discipular, servir a Dios, servir a las personas con amor y con la confianza de que realmente nuestro trabajo en el Señor no es en vano y que el Señor usa cada uno de nosotros de nuestros distintos lugares en la vida, en la iglesia, con nuestros dones, nuestros talentos, nuestros llamados, ¿no? Para hacer que el reino de Dios siga avanzando, no solamente entre nosotros, pero en el mundo también. Entonces, tener esta conciencia de que tenemos una responsabilidad por la sociedad, por las instituciones, es también algo que debe impregnar nuestra mente y debe también afectar o dirigir cómo nosotros concebimos nuestra misión y el propósito por el cual la iglesia está en el mundo hoy, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos metiéndonos en temas de cosmovisión y otros temas relacionados, ¿sí? Entendiendo que todas las cosas fueron creadas por medio y para Él, ¿no? Como venimos diciendo. Entonces, bueno, me parece que quizás, bueno, yo sé que el reverendo Guillermo Green ha escrito algo sobre cosmovisión, así que seguramente ustedes están muy bien preparados en este tema, pero bueno, es un tema que se necesita promover entre las iglesias para darnos realmente a entender cuál es el alcance de la misión de Cristo, que Él empezó cuando vino acá, murió, resucitó, y ahora envió el Espíritu Santo para que por medio de la iglesia siga esta misión, ¿no? De hacer discípulos en todas las esferas de la vida y en todos los rincones de la tierra. ¿Okay? Entonces, bueno, esto nos hace reflexionar en lo personal sobre cuál es nuestra misión, ¿no? No sé cómo lo conciben ustedes, pero bueno, ahí tenemos un tema relacionado con el señorío de Cristo. Hay un lema que tenemos en la teología reformada, seguramente lo han escuchado, que es tan lejos como se encuentra la maldición. Y bueno, es importante entender, no podemos entender o pensar que si la caída afectó absolutamente todas las esferas de la vida, incluyendo la creación, la cultura, no solamente nuestra relación con Dios, entonces el Evangelio no puede tener un alcance menor y la misión de la iglesia, ¿sí? Entonces, me parece que ahí tenemos algo sobre cual debemos, quizás necesitamos repensar o profundizar. ¿Estás de acuerdo, Graven? Sí. Sí, no, me encantó esa frase, por eso le puse el dedo. Así que Ok, excelente. no la Bueno. había escuchado. ¿Cuál tan lejos como se encuentra la maldición? Sí, señor. Sí, hay algo de Sproul, que él predicó un sermón con ese título, o está en una de sus clases, pero sí, es un concepto muy importante, ¿no? Por eso es importante o tenemos conciencia de que nosotros también servimos a Dios en nuestros trabajos, en nuestra vocación y en todas nuestras actividades culturales también. Somos llamados a hacer sal y luz ahí también. ¿Ok? Política también. ¿Ok? Y muy bien, bueno, hemos llegado al final de esta primera clase. Espero que les haya sido de utilidad.
que estén entusiasmados para seguir estudiando Cristología. Así que bueno, la semana que viene vamos a hacer foco en los credos de Nicea y Calcedonia, ¿sí? Los libros que se les fue dado, el de Atanasio, el de Martins, que es, el título es, ¿lo tienen? ¿Libro? ¿De los que Eh, mandó en PDF o...? yo no mandé nada en PDF, no sé si alguien les mandó. Defensor de la Cristología Ortodoxa. No, creo que Este, es que se lo compartió Luis. Ya lo tenemos, sí. ¿sí? Por Ok. todos. Bueno, entonces vayan leyendo este libro que realmente hace, bueno, hincapié, enfoque en Atanasio, ¿no? Es el gran valor de que fue Atanasio para en todo este debate sobre la encarnación, la deidad de Cristo. Sí, Gerson. Yo tengo dos lecturas. Es que ahora me conecté un poco tarde. No, había estado conectado y me desconecté. Ya cuando me conecté, estabas dando las lecturas. Ah, es de G. Graceman, Machín, La persona de Jesús. Es una de las lecturas que hay que hacer. Sí, Y los escritos de Atanasio. sí. Y también les recomiendo las teologías sistemáticas de Hodge, Carlos Hodge, que debe ser... Esas sí las enviaron al grupo. bueno, ok. Y también el de Luis Perkov, también. Acá me está diciendo Fernando que ya los mandó. Así que ya lo tienen. Tienen todo lo que necesitan. Entonces, El sílabo, ¿dónde está? yo compartí el sílabo en el chat hoy, más temprano. Ahí está el sílabo. ¿Ok? Mm, yo lo estaba buscando, pero... mm, Eh, lo mandé. Sí, Si quieren, ya fue enviado, está en el chat. bien, ok. Excelente. Una pregunta, ¿Alguien me lo puede mandar? Porque yo no lo veo en el chat. ¿Quién no lo tiene? Jaime. Yo, Jaime. Sí, señor. Bueno, entonces, No lo veo. bien. Bueno, lo voy a mandar de vuelta en el chat. Ya, Sí, creo que ahora sí. No, ya me ok, pasaron el... perfecto. Muchas gracias, disculpe. Bien, bien. pregunta, Sí, el libro de Martins, ¿de dónde a dónde hay que leer? em, yo creo que a ver un momentito. Mira, pueden leer, bueno, casi todo, ¿no? Es hasta la página 51, ¿no? Del 17 al 51 de Martins. Ahí es donde cubre todo el debate sobre los términos homoousis, homoiosis, y todo lo que pasó, el trasfondo de los debates entre los Atanasio y los arianos. Así que en ese rango, ¿no?, de páginas van a tener un buen trasfondo para la clase de la semana que viene. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, estamos, con eso concluimos nuestra introducción a- a la materia. Y bueno, son las 7, ¿no? Son 3. El horario para ustedes es las 7 de la tarde, ¿no? En Costa Rica. A 9. 9 de la noche. 9 de la noche. No, pero cuando el horario de comienzo. Sí, Sí, a a las las 7, 7. profesor. A las 7, bien. Ok, no. Pensé no. Para mí son las 10 de comienzo. Bueno, Oh, genial. Así que sí. Profesor, una pregunta. ¿Cómo es que se van a manejar las tareas? O así, la evaluación del curso. Bueno, la primera tarea va a ser, después te lo voy a mandar durante la semana, sí, las tareas. Ok, voy a poner las fechas cuando tienen que hacer las entregas.
y después va a haber 3 tareas, ¿no? Durante la cursada, después un examen final. Ok, entonces usted nos contacta por correo. Sí, yo voy a estar escribiendo acá en el chat, pasando las tareas, así que están todos informados, si les parece. Ese examen final es un ensayo, ¿verdad? Sí, sí, Ok. sí, es un ensayo, así que bien. Bueno, muy bien, hermanos, ¿algo más? ¿Alguna duda, pregunta más que tienen sobre el curso? Si no, nos despedimos. A ver, ¿quién? Emel, ¿nos podés despedir con una oración, por favor? Sí, no, profesor, yo quería decir algo. Es que usted puso énfasis en los nombres de Jesucristo. Bueno, mencionó Daniel, el hijo del hombre. Pero cuando uno ve Isaías 9:6, también habla de Jesús, que príncipe de paz, admirable, consejero, nombres que también. Y que en el Nuevo Testamento Jesús es el Curios, ¿verdad? El Curios, el Señor, ¿verdad? Sí, recién hablamos de eso, de que es Señor, sí. Sí. Yeah. Sí. Bueno, entonces vamos a orar. Entonces, Padre eterno, te damos gracias por tu infinito amor y porque tú estás en medio de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque estamos aprendiendo de ti, de tu Hijo Jesucristo. Es bueno, Señor, porque esto tiene que servir para otros, no solo para conocimiento nuestro, sino para compartir y ser partícipes de todas las maravillas y misericordias tuyas que tú has dado a tu pueblo. Gracias por el profesor, así a larga distancia, bendígalo, y que nosotros como estudiantes seamos humildes, Señora, a ser receptivos a tu palabra y siempre aprender como niños, aprender la sabia y nutrirnos de la sabia palabra. Te decimos esto en el nombre de Cristo Jesús.